Capítulo 16. Estás en todo tu derecho, querida Kay. Los hombres son terriblemente fáciles de manejar. Ni siquiera me imagino perdiendo una discusión con uno. Por supuesto, si hubiera aceptado la propuesta de Lord Lace, no habría tenido ni la oportunidad de intentarlo. Apenas habla, algo que me parece de lo más extraño. Eloise Bridgerton a su cuñada, la vizcondesa Bridgerton, después de rechazar su quinta propuesta de matrimonio. Eloy se quedó en el invernadero casi una hora, incapaz de hacer otra cosa que no fuera mirar el vacío y preguntarse, ¿qué había pasado? Estaban hablando, bueno, quizás estaban discutiendo, pero de una manera relativamente razonable y civilizada, y al cabo de un segundo, Philip se había vuelto loco, había enfurecido, y después se había ido, la había dejado plantada en medio de una discusión, con la palabra en la boca y el orgullo más querido. Se había ido. Aquello era lo que realmente le molestaba. ¿Cómo podía alguien marcharse en medio de una discusión? De acuerdo, el diálogo lo había empezado ella, bueno, la discusión, pero de todas formas no había pasado nada de que justificara aquella estampida de Philip. Y lo peor era que no sabía qué hacer. Hasta ahora siempre había sabido qué hacer. No siempre había tenido razón, pero al menos estaba segura de sí misma cuando tomaba decisiones. Y ahora allí sentada en la mesa de trabajo de Philip, sintiéndose totalmente confusa e inútil, se dio cuenta que para ella era mucho mejor actuar y equivocarse que sentirse indefensa e impotente. Y por si eso no fuera bastante, no podía apartar la voz de su madre de su cabeza. No presiones demasiado, ten paciencia. Y lo único que podía pensar era que no lo había presionado. Por el amor de Dios, ella solo había acudido a él preocupada por sus hijos. ¿Acaso era tan malo querer hablar un poco en lugar de salir corriendo hacia la habitación? Supuso que si la pareja en cuestión no compartiera lecho, quizás sí que sería malo, pero ellos sabían, lo habían hecho esa misma mañana. Nadie podía decir que tuvieran problemas en la cama, ni uno. Suspiró y se vino abajo. Nunca en su vida se había sentido tan sola. ¡Qué curioso! ¿Quién le habría dicho que tendría que casarse y unirse eternamente a otra persona para sentirse sola? Necesitaba a su madre. No, no la necesitaba. A su madre no. Sería muy cariñosa y comprensiva y todo lo que debería ser una madre, pero después de hablar con ella se sentiría como una niña pequeña, no como la adulta que se suponía que era. Necesitaba a sus hermanas. Bueno, a Hyacinth no, que solo tenía 21 años y no sabía nada de hombres. Necesitaba a una de sus hermanas casadas, a Daphne, que siempre sabía qué decir, o a Francesca, que, aunque nunca decía lo que uno quería escuchar, siempre conseguía arrancarte una sonrisa. Pero estaban demasiado lejos, en Londres y Escocia, respectivamente, y Eloise no iba a escaparse. Cuando se había casado había hecho un juramento, y por las noches estaba encantada de llevarlo a cabo con su marido. Sin embargo, lo que fallaba eran los días. No iba a ser una cobarde y marcharse, aunque solo fueran unos días. Sin embargo, Sophie estaba cerca, a solo una hora de camino, y a pesar de que no eran hermanas de nacimiento, sí que lo eran de corazón. Miró el cielo, estaba nublado y era imposible ver el sol, pero estaba segura que no podía ser más de mediodía. Incluso con el viaje, podría pasar casi todo el día con Sophie y volver a la casa a la hora de la cena. Su orgullo no quería que nadie supiera que estaba deprimida, pero el corazón necesitaba un hombro sobre el que llorar, y al final pudo más el corazón. Philip se pasó las siguientes horas caminando por sus tierras, arrancando hierbajos del suelo, y eso lo mantuvo bastante ocupado porque, como estaba en tierra sin cultivar, casi todo se podía considerar hierbajo si se ponía quisquilloso. Y estaba en plan quisquilloso, incluso más, si hubiera podido lo habría arrancado todo. Y más él, un botánico. Sin embargo, ahora no le apetecía plantar nada, no quería ver florecer nada, quería arrancar, pisotear y destrozar. Estaba enfadado, frustrado, furioso consigo mismo y furioso con Eloy, y estaba más que dispuesto a estar furioso con cualquiera que se cruzara en su camino.
Sin embargo, después de una tarde de patalear, pisotear y arrancar de cuajo flores salvajes y hierba, se sentó en una roca y dejó caer la cabeza entre los hombros. ¡Demonios! ¡Qué estúpido! Había sido un completo estúpido y lo más irónico era que creía que eran felices. Creía que su matrimonio era perfecto y todo ese tiempo, bueno, de acuerdo, solo había sido una semana, pero en su opinión había sido una semana perfecta. Y Eloise había sido desgraciada. Quizá desgraciada no, pero no había sido feliz. Bueno, quizá un poco, pero no estaba extasiada de felicidad como él. Y ahora tenía que hacer algo al respecto, que era lo último que quería hacer. Hablar con Eloise, hacerle preguntas e intentar deducir qué había pasado, intentar descubrir cómo arreglarlo. Y en estas cosas siempre metía la pata. Aunque no tenía más opciones, ¿no? En parte se había casado con Eloise, bueno, en parte no, se había casado con ella por eso, porque quería que se encargara de las tareas de casa que a él tanto lo molestaba, para que él se pudiera dedicar a lo que de verdad le importaba. El cariño que cada vez más empezaba a sentir por ella era solo un añadido inesperado. Sin embargo, sospechaba que el matrimonio no podía considerarse como una de esas tareas de casa y no podía dejar que todo el peso recayera en Eloise. Y por muy dolorosa que pudiera resultar una conversación totalmente sincera con ella, sabía que tendría que arriesgarse. Gruñó. Seguramente Eloise le preguntaría cuáles eran sus sentimientos. Tan difícil era para las mujeres entender que los hombres no hablaban de sus sentimientos. Demonios, la mitad de los hombres ni siquiera los tenían. O a lo mejor podría tomar el camino fácil y sencillamente disculparse. No sabía muy bien por qué lo estaría haciendo, pero la complacería y la haría feliz, que era lo que importaba. No quería que Eloise fuera infeliz. No quería que se arrepintiera de haberse casado con él, ni siquiera un segundo. Quería que su matrimonio volviera a ser como él lo había imaginado, tranquilo y relajado de día, feroz y apasionado de noche. Retomó el camino hacia Romney Hall, ensayando mentalmente lo que le diría, aunque frunció el ceño cuando se dio cuenta de lo necio que sonaba. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano, porque cuando llegó a casa y se encontró con Gunning, el mayordomo le dijo: «No está aquí». «¿Qué quiere decir con que no está aquí?», preguntó Philip. «No está aquí, señor. La señora se ha ido a su...» «No está aquí, señor. La señora se ha ido a casa de su hermano». A Philip se le hizo un nudo en el estómago. «¿Qué hermano?». «Creo que el que vive aquí cerca». «¿Lo cree?». «Estoy casi seguro», se corrigió Gunning. «¿Y ha dicho cuándo pensaba regresar?». «No, señor». Philip maldijo entre dientes. Eloise no podía haberlo dejado. No era de las que saltaba por la borda de un barco que se hundía. Al menos no hasta asegurarse que todos los demás estaban a salvo. «No se ha llevado ninguna maleta, señor», dijo Gunning. Ahora sí que se quedaba más tranquilo. Hasta el mayordomo sentía la necesidad de decirle que su mujer no lo había abandonado. «Puedes retirarte, Gunning», dijo Philip con los dientes apretados. «Muy bien, señor», dijo Gunning, inclinó la cabeza como siempre hacía antes de salir de la sala. Philip se quedó de pie en el pasillo varios minutos, con los brazos caídos a los lados. ¿Qué demonios se suponía que tenía que hacer ahora? No iba a salir detrás de Eloise como un loco. Si tanto quería estar lejos de él, juraba por Dios que se lo pondría muy fácil. Empezó a caminar hacia su despacho, donde podía refunfuñar y enfadarse en privado, pero justo cuando estaba a escasos metros de la puerta se fijó en el reloj de pie que había al final del pasillo. Eran las 3:30 pasadas, la hora que los niños solían bajar a comer algo antes de la hora de la cena. Antes de casarse, Eloise lo había acusado de no preocuparse demasiado de sus hijos. Apoyó las manos en las caderas, girando el pie inseguro, como si no acabara de decidir hacia dónde ir. Podía subir a la sala de juegos y pasar unos minutos con sus hijos, que seguro que no se lo esperaban. No es que tuviera otra cosa más importante que hacer aparte de quedarse ahí de pie esperando a que su mujer volviera a casa. Y cuando lo hiciera, bueno, no tendría ninguna queja, no después de que Philip hubiera encajado su enorme cuerpo en una de esas diminutas sillas y hubiera compartido leche y galletas con los niños. Muy decidido, dio media vuelta y subió las escaleras hasta la habitación de los niños, que estaba en el último piso con el techo inclinado. Eran las mismas habitaciones en las que él había crecido, con los mismos muebles y los mismos juguetes.
y seguramente con la misma grieta en el techo encima de las camas, la que parecía dibujar la silueta de un pato. Philly frunció el ceño mientras llevaba al rellano del tercer piso. Debería ir a ver si la grieta seguía allí, y si así era, preguntarles a los niños a qué creían que se parecía. George, su hermano, siempre había dicho que parecía un cerdo, pero Philly nunca comprendió cómo podía confundir un pigo con un morro. Meneó la cabeza. Por Dios, ¿cómo se podía confundir un pato con un cerdo? Jamás lo había entendido, incluso él. Se detuvo en seco. A 2 puertas de la habitación de los niños había escuchado algo, y no estaba seguro de qué había sido, aunque sí que supo que no le había gustado. Era un... Se quedó escuchando. Era un golpe. La primera reacción fue correr hacia allí y abrir la puerta de golpe, pero se contuvo cuando vio que estaba medio abierta, así que se acercó sigilosamente y miró qué estaba pasando allí dentro. Y necesitó menos de un segundo para entenderlo. Oliver estaba acurrucado en el suelo, sacudiéndose por el llanto, y Amanda estaba de pie frente a la pared, abrazándose los brazos con sus pequeñas manos y llorando mientras la niñera le golpeaba en la espalda con un enorme libro. Philly abrió la puerta con tanta fuerza que a punto estuvo de arrancarla del marco. —¿Qué demonios cree que está haciendo? —gritó. La niñera Edward se giró, sorprendida, pero antes que pudiera abrir la boca, Philly le arrancó el libro de las manos y la tiró contra la pared. —¡Sir Philip! —exclamó la niñera asustada. —¿Cómo se atreve a golpear así a los niños? —dijo con la voz llena de ira—, y con un libro. Recibió órdenes de no, y lo hizo donde nadie lo vería. Sintió que se estaba poniendo muy nervioso, que estaba a punto de estallar. ¿A cuántos niños ha pegado, asegurándose de solo dejarle marcas donde nadie los vería? —Me ha faltado el respeto —dijo la niñera muy orgullosa—. Se merecían un castigo. Philly se la acercó tanto que ella tuvo que retroceder. —Quiero que se vaya de mi casa —le dijo. —Me dijo que les enseñara disciplina como mejor me pareciera —protestó la niñera. —¿Y le parece que esto es lo mejor? —dijo Philip entre dientes, haciendo acopio de todas sus fuerzas para mantener los brazos pegados al cuerpo. Quería agitarlo, quería coger un libro y golpear a esa mujer igual que ella había hecho con sus hijos, pero se contuvo. No sabía cómo, pero lo hizo. —¿Pegarles con un libro? —continuó muy furioso. Miró a sus hijos, estaban arrinconados contra la pared, seguramente tan asustados de ver a su padre, así como de los castigos de la niñera. Lo ponía enfermo ver que lo estaban mirando de aquella manera, al borde de perder totalmente los nervios, pero no podía hacer nada para tranquilizarlo. —No vi ninguna vara —dijo la niñera con altanería—, y aquello era lo peor que le podía haber dicho a Philly. Notó que se enfurecía todavía más y luchó contra la rabia que le estaba omnibulando la vista. Hace años había una vara en esa habitación. El gancho todavía estaba en la pared al lado de la ventana. Philly le había quemado el día del funeral de su padre. Se había quedado frente al fuego hasta que se aseguró que solo quedaban cenizas. Haberla tirado al fuego no era suficiente, necesitaba ver cómo se destruía para siempre. Y se acordó de aquella vara, de los cientos de veces en que la habían golpeado con ella, a pesar del dolor y la indignación, y a pesar de todos los esfuerzos que había hecho por no llorar. Su padre no soportaba a los lloricas. Las lágrimas solo provocaban otra ronda de golpes, con la vara, con el cinturón, con la fusta de montar, o cuando no había nada de eso, con la mano. Pero jamás, pensó Philly con una extraña sensación de desapego, jamás con un libro. Seguramente a su padre no se le había ocurrido. —¡Fuera! —dijo Philly en voz baja, y entonces cuando la niñera no reaccionó, le dijo a gritos: —¡Fuera! ¡Fuera de esta casa! —Sir Philip —dijo ella, alejándose de él y del alcance de sus fuertes y largos brazos—, ¡fuera! 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 Ya no sabía de dónde procedía toda esa rabia, de algún sitio muy profundo de su ser que había estado encerrado durante mucho tiempo. —Tengo que recoger mis cosas —gritó ella. —Tiene media hora —dijo Philly en voz baja, cuando todavía agitado por la rabia—. 30 minutos. Si para entonces no se ha ido, yo mismo la sacaré de aquí a patadas.
La niñera Edward se quedó en la puerta, empezó a caminar, pero entonces se giró. «Están echando a perder a estos niños», dijo entre dientes. «Bueno, eso es mi problema. Como quiera, solo son unos pequeños monstruos, maleducados y consentidos». ¿Tan poco aprecio sentía por su vida? Philly estaba a un paso de perder la paciencia y cogerla por el brazo y sacarle él mismo de su casa. «¡Fuera!», gruñó, y esperó que fuera la última vez que tuviera que decirlo. No podría contenerse mucho más. Avanzó un poco, reforzando el efecto de sus palabras, y por fin aquella mujer desapareció. Por un momento Philly se quedó quieto, intentando calmarse, relajar la respiración y esperar que la sangre le bajara de la cabeza. Estaba de espaldas a los niños. Le daba mucho miedo darse la vuelta. Se estaba muriendo por dentro, y la rabia por haber contratado a esa mujer, a ese monstruo para que cuidara a sus hijos, lo estaba destrozando, y encima había estado demasiado ocupado evitándolos para darse cuenta de que estaban sufriendo lo mismo que él de niño. Muy despacio se giró, aterrados por lo que podía ver en sus ojos. Sin embargo, cuando la vi, levantó la vista del suelo y los miró a los ojos. Los niños reaccionaron y se abalanzaron sobre él con tanta fuerza que casi lo tiraron al suelo. «¡Papi!», exclamó Amanda, usando aquella palabra que no había usado en años. Hacía mucho tiempo que era sencillamente padre, y se había olvidado de lo bien que sonaba el apelativo cariñoso. Y Oliver también lo estaba abrazando, retándolos con sus pequeños brazos por la cintura, escondiendo la cara para que su padre no viera que estaba llorando. Pero Philly se dio cuenta. Las lágrimas le estaban empapando la camisa y notaba cada movimiento de su cabeza en el estómago. Los rodeó con los brazos de manera protectora. «Shh», dijo, «ya está. Estoy aquí». Unas palabras que jamás había dicho, palabras que jamás imaginó que diría. Jamás se había imaginado que su presencia sería lo que calmaría la situación. «Lo siento», dijo, «lo siento mucho». Le habían dicho que no les gustaba la niñera Edward y él no les había hecho caso. «No es culpa tuya, papá», dijo Amanda. «Sí que lo era, pero ahora no serviría de nada empezar a darle vueltas, no ahora que tenían la oportunidad de empezar de cero». «Encontraremos una nueva niñera», les dijo. «¿Una como la señorita Millsby?», preguntó Oliver, que ya había dejado de llorar. Philly asintió. «Una como ella». Oliver lo miró con mucha franqueza. «¿Puede la señorita Britt, mamá, ayudar a escogerla?» «Claro que sí», respondió Philly, acariciándole el pelo. «Supongo que querrá dar su opinión. Es una mujer con muchas opiniones». Los niños se rieron. Philip sonrió. «Ya veo que la conocéis muy bien». «Le gusta hablar», dijo Oliver titubeando. «Pero es muy inteligente», añadió Amanda. «Sí que lo es», dijo Philly en voz baja. «Me gusta», dijo Oliver. «A mí también», añadió su hermana. «Me alegro de escuchar eso», les dijo Philly, «porque creo que ha venido para quedarse». «Y yo también», pensó. Se había pasado años evitando a sus hijos, temiendo cometer un error. Aterrado de perder los nervios, creía que al mantenerlos lejos de él estaba haciendo lo mejor para ellos. Pero no era así, se había equivocado. «Os quiero», les dijo, de repente muy emocionado. «Lo sabéis, ¿verdad?». Los niños asintieron con los ojos brillantes. «Siempre os querré», susurró, y se agachó hasta quedar a su misma altura. Saboreó la agradable sensación de abrazarlo. «Siempre os querré». Capítulo 17. «No importa, Daphne, creo que no deberías haberte marchado». Eloise Bridgerton a su hermana la duquesa de Hastings durante la breve separación de Daphne de su marido, a las pocas semanas de estar casado. El camino hasta casa de Benedict estuvo lleno de surcos y baches, y cuando Eloise bajó el carruaje frente a la casa de su hermano, había pasado de estar enfadada a estar de un humor de perros. Y para empeorarlo todo un poco más, cuando el mayordomo le abrió la puerta, la miró como si fuera una loca. «¿Graves?», preguntó Eloise cuando resultó obvio que el pobre hombre no podía hablar. «¿Lo están esperando?», preguntó él aturdido. «Bueno, no», dijo Eloise mirando
hacia la casa porque en realidad allí es donde quería estar. Había empezado a lloviznar y Eloy no iba protegida para la lluvia. Pero no creo que empezó a decir. Grace se apartó recordando su deber y dejándola pasar. Es el señorito Charles, dijo, refiriéndose al hijo mayor de Benedict y Sophie, que apenas tenía 5 años y medio. Está muy enfermo, está... Eloy notó que tenía un nudo en la garganta. ¿Qué le pasa?, preguntó sin molestar, sin disimular su preocupación. ¡Se va! Por Dios, ¿cómo se preguntaba si un niño se iba a morir? Avisaré a la señora Bridgerton, dijo Grace, tragando saliva. Se dio la vuelta y subió las escaleras a toda prisa. —¡Espere! —exclamó Eloy, que quería hacerle más preguntas, pero ya había desaparecido. Se dejó caer en una silla muy asustada y, por si no fuera poco, muy enfadada consigo misma por haberse atrevido a quejarse de su vida. Sus problemas con Philly, que de hecho no eran tales, solo una pequeña rabieta, no eran nada comparado con eso. —¡Eloy! El que bajó las escaleras fue Benedict, no Sophie. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y la piel pálida. A Eloy no le hizo falta preguntarle cuánto tiempo llevaba sin dormir. Seguro que a su hermano no le haría gracia. Y además la respuesta estaba reflejada en su cara. Llevaba días despierto. —¿Qué haces aquí? —le preguntó. —Venía de visita —dijo Eloy—, a saludaros. No tenía ni idea. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está Charles? Le vi la semana pasada y estaba bien, estaba... ¿Qué ha pasado? Bendy tardó unos segundos en reunir fuerzas para hablar. Tiene mucha fiebre. No sé por qué. El sábado se despertó muy bien, pero a la hora de comer estaba... Se apoyó en la pared y cerró los ojos, encerrándose en su agonía. Estaba hirviendo, susurró, y no sé qué hacer. ¿Qué ha dicho el médico? Preguntó Eloy. Nada, respondió Benedict derrotado. Al menos nada bueno. ¿Puedo verle? Benedict asintió, sin abrir los ojos. Tienes que descansar, dijo Eloy. No puedo, dijo él. Tienes que hacerlo. En estas condiciones no le haces bien a nadie. Me temo que Sophie debe estar igual. La obligaré a acostarse hace una hora, dijo. Parecía un cadáver. Bueno, tú no tienes mejor aspecto, le dijo Eloy, utilizando a propósito un tono decidido y seguro. A veces era lo que la gente necesitaba en un momento así, que les dijeran qué hacer. La compasión solo conseguiría que su hermano se echara a llorar y ninguno de los dos quería que aquello pasara. Tienes que acostarte, le mandó Eloy. Ahora, yo me encargaré del Charles, aunque solo duermas unas horas, pero te sentirás mucho mejor. Benedict no le respondió, se había quedado dormido allí de pie. Eloy se puso al frente de la situación. Le dijo a Grace que metiera a Benedict en la cama y ella fue en la habitación del niño e intentó no echarse a llorar cuando lo vio. Parecía tan pequeño y frágil en aquella cama tan grande. Benedict y Sophie lo habían llevado a su habitación, que era más grande, para tener más espacio para atenderlo. Estaba ardiendo, pero cuando abrió los ojos Eloy vio que los tenía cristalinos y era incapaz de fijar la mirada en algo concreto. Además, cuando no estaba totalmente inmóvil, deliraba diciendo cosas incoherentes sobre caballos, árboles y mazapanes. Eloy se preguntó qué diría ella, en estado delirante, si alguna vez se ponía tan enferma. Le secó la frente, lo giró y ayudó a los sirvientes a cambiarle las sábanas, y ni siquiera se dio cuenta que el sol se había escondido por el horizonte. Solo daba gracias al cielo porque Charles parecía no empeorar con sus cuidados. Según los sirvientes, Benedict y Sophie habían estado a su lado 2 días enteros, y Eloy no quería ir a despertarlos con malas noticias. Se sentó en una silla junto a la cama, le leyó su libro favorito y le explicó historias de cuando su padre era pequeño. Y aunque dudaba que pudiera escucharla, aquello le hacía sentirse mejor, porque no podía quedarse allí sentada sin hacer nada. Sin embargo, no fue hasta las 8 de la tarde cuando Sophie se despertó y le preguntó por Philly, que se le ocurrió que debería enviarle una nota porque a lo mejor estaba preocupado. Así que escribió algo breve, solo para decirle que estaba velando a su sobrino. Philly lo entendería. A las 8 de la tarde, Philly estaba convencida de que Eloy había muerto en un accidente o lo había abandonado, y ninguna de las opciones le parecía demasiado agradable. No creía que lo hubiera abandonado, parecía bastante feliz con su matrimonio, a pesar de la pelea que habían tenido por la mañana.
Además no se había llevado nada, aunque aquello no significa nada porque casi todas sus cosas todavía las tenía en Londres. Si se había marchado no dejaba gran cosa en Roynehall, solo un marido y 2 hijos. Por Dios, y a los niños les había dicho, creo que venía a quedarse. No pensó con ferocidad, Eloy no la dejaría. Nunca haría algo así. No era una mujer cobarde y jamás huiría de su matrimonio. Si había algo que no le gustaba, se lo diría a la cara y sin rodeos. Y eso, pensó mientras se ponía el abrigo y salía corriendo hacia la puerta, significaba que tenía que estar muerta en alguna cuneta del camino a Wiltshire. Había estado lloviendo toda la tarde y los caminos entre su casa y la de Benedict no estaban en demasiado buenas condiciones. Demonios, casi sería mejor que lo hubiera abandonado. Sin embargo, camino de mi casa, el estúpido nombre de la propiedad de Benedict Bridgerton, empapado y de muy mal humor, cada vez estaba más convencido de que Eloy lo había abandonado, porque no estaba en ninguna cuneta, ni había ningún rastro de algún accidente de carruaje, ni la había encontrado en ninguna de las 2 posadas que había en el camino, y solo había un camino para ir desde Roynehall hasta mi casa. Era imposible que estuviera en cualquier otra posada de cualquier otro camino, y que todo aquello acabara por saldarse en un terrible malentendido. Tranquilo, se dijo mientras subía las escaleras de casa de Benedict, tranquilo, porque nunca había estado tan cerca de perder los nervios. A lo mejor había una explicación lógica, a lo mejor no había querido volver mientras llovía. No llovía tanto, pero era algo continuo, y supuso que no le apetecía viajar en esas condiciones. Levantó el picaforte y golpeó la puerta con fuerza. A lo mejor se había roto una rueda del carruaje. Volvió a golpear la puerta. No, eso no explicaría. Benedict podría haberla enviado a casa con el suyo. A lo mejor intentó sin éxito buscar alguna otra explicación para que Eloy estuviera allí con su hermano y no en casa con su marido, y no se le ocurría ninguna. La maldición que salió por sus labios era algo que hacía muchos años que no decía. Volvió a coger el picaforte, dispuesto a arrancarlo y lanzarlo por la ventana, pero justo entonces se abrió la puerta y Philip se encontró delante de Grace, el mayordomo a quien había conocido hacía apenas 2 semanas, cuando había venido a hacer ver que cortejaba a Eloy. ¿Y mi mujer?, preguntó Philip, casi gruñendo. Sir Philip, dijo el mayordomo sorprendido. Philip no se movió, a pesar de que la lluvia le resbalaba por la cara. La maldita casa no tenía pórtico. ¿Dónde se había visto que una casa inglesa no tuviera pórtico? Mi mujer, le espetó otra vez. Está aquí, le dijo Grace. Pase. Philip dio un paso adelante. Quiero a mi mujer, dijo. Ahora. Permítame que le quite el abrigo, dijo Grace. Me da igual el abrigo, dijo Philip de malos modos. Quiero a mi mujer. Grace se quedó helado, con las manos todavía estiradas para quitarle el abrigo. ¿Ha recibido la nota de la señora Crane? No he recibido ninguna nota. Ya me parecía que había venido muy rápido, murmuró Grace. Se debe haber cruzado con el mensajero por el camino. Será mejor que entren. Ya estoy dentro, dijo Philip muy serio. Grace expiró. En realidad fue más bien un intenso suspiro, algo muy extraño en un mayordomo que se suponía que no debía hacer gala de ningún sentimiento. Creo que tendrá que quedarse un buen rato, dijo Grace con suavidad. Quítese el abrigo, sé que querrá estar cómodo. De repente la rabia de Philip se transformó en preocupación. ¿Es que le había pasado algo a Lloyd? Por Dios, si le había pasado. ¿Qué sucede?, susurró. Acababa de recuperar a sus hijos. No estaba preparado para perder a su mujer. El mayordomo encaró las escaleras con los ojos tristes. Acompáñeme, dijo Grace en voz baja. Philip lo siguió y a cada paso que daba, mayor era el miedo que sentía. Obviamente Eloy había acudido a misa casi cada domingo de su vida. Era aquello que se esperaba de ella, y era lo que hacía la gente buena y honesta, pero en realidad nunca había sido una persona especialmente religiosa. Durante los sermones solía dejar volar la imaginación, cantaba los himnos porque le gustaba la música y no porque sintiera una elevación espiritual, y además la iglesia era el único lugar en el que una pésima cantante como ella podía cantar en voz alta. Sin embargo, esa noche, mientras contemplaba a su pequeño sobrino, rezó. Charles no había empeorado.
pero tampoco había mejorado, y el doctor que había venido y se había marchado por segunda vez ese día había pronunciado las temerosas palabras: en manos de Dios. Eloís odiaba esa frase, odiaba que los médicos recurrieran a ella cuando se enfrentaban a una enfermedad que lo superaba. Pero si el doctor tenía razón y la vida de Charles estaba en manos de Dios, entonces es ella a quien es a él a quien Eloís rezaría. Eso sí, solo cuando no le estaba aplicando compresas frías en la frente o le estaba haciendo beber caldo caliente. Y aunque había tantas cosas por hacer, se pasaba las horas en velas, nada más. Así que se sentó con las manos juntas en el regazo y suplicó: por favor, por favor. Y entonces, como si alguien hubiera respondido a la plegaria equivocada, escuchó un ruido en la puerta y, por imposible que pareciera, era Philip, aunque había mandado el mensajero apenas hacía una hora. Estaba empapado por la lluvia, con el pelo pegado en la frente, pero Eloís estaba más que contenta, más que nunca de verlo. Y antes de saber lo que estaba haciendo, cruzó la habitación y se lanzó a sus brazos. «Oh, Philip», sollozó, dándose permiso para llorar finalmente. Todo el día se había estado haciéndola fuerte, obligándose a hacer la roca que su hermano y su cuñada necesitaban. Pero ahora Philip estaba allí, y cuando la abrazó, tan sólido y fuerte, Eloís dejó que, por una vez, el fuerte fuera otro. «Pensé que eras tú», dijo Philip. «¿Qué?», preguntó ella confundida. «El mayordomo. No me lo ha explicado hasta que hemos llegado a la puerta. Pensé que te había...». Meneó la cabeza. «No importa». Eloís no dijo nada, pero lo miró con una pequeña y tímida sonrisa en el rostro. «¿Cómo está?», preguntó Philip. Ella negó con la cabeza. «No muy bien». Philip miró a Benedict y a Sophie, que se habían levantado para saludarlo. Tampoco parecían demasiado bien. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó. «2 días», respondió Benedict. «2 días y medio», corrigió Sophie, «desde el sábado por la mañana». «Tienes que secarte», dijo Eloís al separarse de él. «Y yo también», se miró el vestido que había quedado empapado por el abrazo. «O acabarás peor que Charles». «Estoy bien», dijo Philip, acercándose a la cama del niño. Le puso la mano en la frente, negó con la cabeza y miró a sus padres. «No tengo sensibilidad», dijo. «Tengo las manos demasiado frías para la lluvia». «Tiene fiebre», confirmó Benedict cabizbajo. «¿Qué le habéis hecho?», preguntó Philip. «¿Sabes algo de medicina?», preguntó Sophie, con los ojos llenos de esperanza renovada. El doctor le ha sacado sangre, pero parece que no ha hecho efecto». «Le hemos estado dando caldo», dijo Sophie, enfriándolo cuando se calienta demasiado. «Y calentándolo cuando se enfría», añadió Eloís, desesperada. «Parece que todo es en vano», susurró Sophie, y entonces delante de todos se vino abajo, se abrazó sobre el lateral de la cama y empezó a llorar. «Sophie», dijo Benedict, arrodillándose junto a ella y abrazándola. Cuando vieron que él también estaba llorando, Philip y Eloís apartaron la mirada. «Té de corteza de sauce», le dijo Philip a Eloís. «¿Ha tomado eso?». «No creo. ¿Por qué?». «Es algo que aprendí en Cambridge. Se solía dar para paliar el dolor antes de que el laudanum se popularizara tanto. Uno de mis profesores decía que ayudaba a bajar la fiebre». «¿Se lo diste a Marina?», preguntó Eloís. Philip la miró sorprendido, porque luego recordó que Eloís todavía creía que Marina había muerto por una gripe pulmonar, que en parte debía ser verdad. «Lo intenté», dijo él, «pero no podía hacerle tragar nada. Además estaba mucho más enferma que Charles». Tragó saliva recordando, en muchos aspectos. Eloís se la quedó mirando un buen rato. Luego de repente se giró hacia Benny y Sophie, que ya se habían calmado un poco, aunque seguían arrodillados en el suelo, viviendo un momento de intimidad. Sin embargo, Eloís, como era vital en ella, no tuvo ningún miramiento con los momentos privados en una situación como esa, así que agarró a su hermano por el brazo y lo giró. «¿Tenéis té de corteza de sauce?», le preguntó. Benny la miró parpadeando y dijo: «No lo sé». «¿Puede que la señora Cadbreth?». «Sí», dijo Sophie, refiriéndose a la esposa del matrimonio mayor que se había encargado de mi casa, hasta que Benedict se casó, cuando solo era un refugio veraniego. «Siempre tiene cosas así.
pero ella y el señor Cadbury no han ido a visitar a su hija y no volverán hasta dentro de unos días. ¿Podéis entrar en su casa?, le preguntó Philly. Si lo tiene, lo reconoceré. No es una hoja de té, solo es la corteza que se hierve. Puede que ayude a bajarle la fiebre. ¿Corteza de sauce?, preguntó Sophie incrédula. ¿Quieres curar a mi hijo con la corteza de un árbol? Seguro que no puede hacerle daño, dijo Benedict muy serio, caminando hacia la puerta. Ven conmigo, Crane. Tenemos una llave de su casa. Yo mismo te acompañaré. Sin embargo, cuando llegó a la puerta se giró hacia Philly. ¿Sabes lo que haces? Philly lo miró, le dijo lo único que sabía. No lo sé. Espero que sí. Benedict lo miró a los ojos y Philly supo que su cuñado estaba deliberando consigo mismo. Una cosa era dejar que se casara con su hermana y otra cosa muy distinta era dejar que le metiera extraños brebajes a su hijo por la boca. Pero Philip lo comprendió perfectamente. Él también era padre. Está bien, dijo Benedict, vamos. Mientras salía de la casa solo rezaba para que la confianza que Benedict Bridgerton había depositado en él se viera recompensada. Al final, nunca se supo si fue el té de corteza de sauce, las plegarias de Lois o la suerte, pero al día siguiente Charles ya no tenía fiebre y, aunque todavía estaba un poco débil, estaba claro que se encontraba mejor. Hacia mediodía quedó claro que la presencia de Philly y de Lois ya no era necesaria, así que subieron el carruaje y se fueron a casa, impacientes por meterse en la resistente cama y por una vez irse a dormir directamente. Se pasaron los primeros 10 minutos en silencio. Por increíble que parezca, Lois estaba demasiado cansada para hablar. Sin embargo, a pesar del agotamiento, también estaba demasiado agitada por el estrés y la preocupación que habían pasado durante la noche. Así que se conformó con observar el paisaje por la ventana. En cuanto a Charles le había bajado la fiebre, había dejado de llover, como si una señal divina le dijera que lo habían salvado sus plegarias. Pero mientras miraba de reojo a su marido, que estaba sentado a su lado con los ojos cerrados, aunque ella sabía que no estaba durmiendo, pensó que lo que había salvado era la corteza de sauce. No sabía por qué estaba tan segura y era consciente de que jamás podría demostrarlo, pero su sobrino estaba vivo por una taza de té. Y pensar en las pocas probabilidades que había de que Philly estuviera en casa de Benny esa noche. Habían sido una serie de sucesos muy particulares. Si Eloy no hubiera subido a ver a los gemelos, si no hubiera ido a decirle a Philly que aquella niñera no le gustaba, si no se hubieran peleado. Visto así, el pequeño Charles Bridgerton era posiblemente el chico más afortunado de Inglaterra. Gracias, dijo Eloy, que no había sabido que iba a hablar hasta que las palabras le salieron por la boca. ¿Por? Susurró Philly, sonoliento, sin abrir los ojos. Por Charles, dijo ella. Philly abrió los ojos y se giró hacia ella. Jamás sabremos si ha sido por la corteza de sauce. Yo sí que lo sé, dijo ella con firmeza. Él sonrió. Siempre lo sabes todo. Y Eloy pensó, ¿es esto lo que había soñado toda su vida? No la pasión ni los gemidos de placer cuando estaba con él en la cama, sino esto. Esta sensación de seguridad, de compañía, de estar sentada al lado de alguien en un carruaje y que todas las partes de su ser le digan que es en donde debes estar. Lo cogió de la mano. Fue horrible. Ni yo, dijo Philip con suavidad. Si hubiera sido uno de nuestros hijos, dijo, y entonces se dio cuenta que por primera vez había dicho nuestros hijos. Philip se quedó callado un buen rato. Cuando habló, estaba mirando por la ventana. Durante toda la noche, cada vez que miraba a Charles, dijo con una voz muy ronca, daba gracias a Dios que no fueran Oliver o Amanda. Se giró hacia Lois con la culpabilidad reflejada en el rostro. Pero ningún niño debería pasar por esto. Y Lois le apretó la mano. No creo que ese sentimiento sea malo. No eres un santo, solo eres un padre y creo que uno muy bueno. La miró extrañado y meneó la cabeza. No, dijo, no lo soy, pero espero serlo. Ella la dio la cabeza. ¿Philip? Tenías razón, dijo él apretando los labios. Sobre la niñera. Quería que todo saliera bien, así que no le presté atención, pero tenías razón. Despegaba. ¿Qué? Con un libro, continuó él con una voz muy cansada.
como si se hubiera quedado sin emociones. Entré en la habitación de los niños y estaba golpeando a Amanda con un libro. Con Oliver ya había acabado. «Oh no», dijo Eloy mientras las lágrimas de pena y de rabia les resbalaban por las mejillas. «No me imaginé. No me gustaba, de acuerdo, les había pegado en los nudillos, pero a mí también me pegaron los nudillos. Nos lo han hecho a todos». Se hundió en el asiento como si llevara un enorme peso de culpa en los hombros. Debería haberme dado cuenta, debería haberlo visto. Philip se rió. Apenas llevaba 15 días viviendo en casa. Yo llevo meses conviviendo con esa mujer, y si yo no lo vi, ¿por qué ibas a hacerlo tú? Eloy no tenía nada que decir, al menos nada que evitara que su marido se sintiera todavía más culpable. «Supongo que la has despedido», dijo al final. Philip asintió. «Les dije a los niños que nos ayudarías a encontrar una sustituta». «Por supuesto», añadió ella enseguida. Y yo hizo una pausa, se aclaró la garganta y miró por la ventana antes de continuar. «Dilo, Philip», le dijo ella con dulzura. Sin girarse dijo: «Voy a ser mejor padre. Nos he ignorado durante demasiado tiempo. Tenía tanto miedo de convertirme en mi padre, de ser como él, que no». «Philip», susurró ella, cogiéndole la mano, «no eres como tu padre, nunca podría ser como él». «No», dijo él con la voz apagada, «pero pensé que sí. Una vez incluso cogí una fusta, fui a los establos y la cogí». Hundió la cabeza con las manos. «Estaba furioso, tanto». «Pero no la usaste», le susurró ella, sabiendo que sus palabras eran verdad, tenían que serlo. Él meneó la cabeza, pero quería hacerlo. «Pero no lo hiciste», repitió ella con la voz tan firme como pudo. «Estaba tan furioso», repitió él, y Eloy lo vio tan perdido en su propio mundo que no sabía si la había escuchado. Sin embargo, se giró hacia ella y la miró a los ojos. ¿Sabes qué es tener miedo de tu propia rabia?» Eloy negó con la cabeza. «No soy un hombre pequeño, Eloy», dijo. «Podría hacerle mucho daño a alguien». «Yo también», dijo ella, y ante la sarcástica mirada de él añadió: «Está bien, quizás a ti no, pero a un niño sí». «Serías incapaz», gruñó él y se dio la vuelta. «Tú también», dijo ella. Él se quedó en silencio, y de repente Eloy lo entendió todo. «Philip», dijo con suavidad, «has dicho que estabas furioso, pero ¿con quién?». Él la miró perplejo. «Pegaron el pelo de la institutriz a la almohada, Eloy». «Yo lo sé», dijo ella agitando la mano en el aire, «y seguro que si hubiera estado presente yo también habría querido darles una buena paliza, pero no te he preguntado eso». Esperó que le diera una respuesta cuando él no dijo nada. Ella añadió: «¿Estabas furioso con ellos por lo de la cola o estabas furioso contigo mismo porque eras incapaz de controlarlos?». Philip no dijo nada, pero ambos sabían la respuesta. Eloy se alargó el brazo y le acarició la mano. «No te pareces a tu padre en nada, Philip», dijo. «En nada». «Ahora lo sé», dijo Philip suavemente. «No tienes ni idea de las ganas que tenía de partir por la mitad a esa maldita niñera, Edward». «Me lo imagino», dijo Eloy riéndose mientras se apoyaba con el respaldo. Philip sonrió. No sabía por qué, pero había algo gracioso en el tono de su mujer, algo que era incluso agradable. De alguna forma habían conseguido encontrar el lado divertido a una situación que no lo era, y era maravilloso. «Es lo que se merecía», dijo Eloy encogiéndose de hombros. Se giró hacia Philip. «Pero no les he hecho nada, ¿verdad?». Él negó con la cabeza. «No, y si he podido controlarme con ella, con mis hijos también podré hacerlo». «Claro que sí», dijo Eloy, como si estuvieran hablando de algo obvio. Le dio unos golpecitos en la mano y luego se giró hacia la ventana muy tranquila. Philip se dio cuenta que Eloy tenía mucha fe en él, tenía fe en su bondad interior y la calidad de su alma, cuando él había vivido atormentado por las dudas tantos años. Y entonces supo que tenía que ser sincero, y antes de saber lo que iba a hacer, dijo: «Creí que me habías dejado». «¿Anoche?», preguntó ella mirándolo muy sorprendida. «¿Cómo pudiste pensar algo así?». Y se encogió de hombros en un gesto de desprecio a sí mismo. «Pues no sé, quizá porque te fuiste a casa de tu hermano y no volviste». Eloy ignoró el toque de sarcasmo. «Bueno, ya has visto lo que me entretuvo, y además nunca te abandonaría, deberías saberlo».
Philip arqueó una ceja. ¿Así? Claro que sí, dijo ella, que lo miraba como si estuviera enfadada con él. Es un juramento en la iglesia y te aseguro que no me lo tomo a la ligera. Además, asumí el compromiso de ser una madre para Oliver y Amanda, y jamás lo rompería. Philip la miró muy serio y luego dijo, no, claro, no lo harías. Fui un estúpido al no pensar en eso. Ella se sentó con la espalda recta y se cruzó los brazos. Deberías haberlo hecho. Me conoces y sabes que nunca lo haría. Y entonces cuando él no dijo nada añadió, estos pobres niños ya han perdido a su madre biológica y desde luego que no me voy a marchar y obligarlos a pasar por lo mismo otra vez. Se giró hacia él con una expresión muy irritada. No puedo creer que pensaras que había hecho algo así. Phyllis estaba empezando a preguntar lo mismo. Solo hacía. Santo Dios, ¿era posible que solo hiciera 2 semanas que conocía a Eloy? A veces parecía que hacía una vida entera, porque tenía la sensación de conocerla perfectamente. Siempre tendría sus secretos, claro, como todos, y estaba convencida de que nunca la entendería porque no se imaginaba llegar a entender a ninguna mujer en la vida. Sin embargo, la conocía, estaba seguro, y por eso no debería ni haberse planteado la posibilidad de que lo hubiera abandonado. Debió ser el pánico, puro y duro, y también quizá porque era mejor pensar que lo había abandonado a imaginarse la muerte en alguna cuneta. En el primer caso, al menos podía ir a su casa de su hermano y llevársela a casa. Si hubiera muerto, no estaba preparada para la punzada de dolor tan intensa que sintió con solo pensarlo. ¿Desde cuándo Eloy significaba tanto para él? ¿Y qué iba a hacer para que fuera feliz? Porque necesitaba que fuera feliz, y no solo como había estado intentando convencerse a sí mismo, porque una Eloy feliz significaba que Philip podría seguir disfrutando de su vida sin preocupaciones. Necesitaba que fuera feliz, porque la idea de que no fuera así era como clavarle un cuchillo en el corazón. Aunque todo aquello resultaba de lo más irónico, se había dicho una y otra vez que se había casado con ella para darles una madre a sus hijos, y ahora, cuando ella había reconocido que jamás lo abandonaría porque el compromiso con los niños era demasiado fuerte, se había puesto celoso. Estaba celoso de sus hijos. Quería que pronunciara la palabra mujer y lo único que había escuchado era madre. Quería que lo quisiera a él, y no porque hubiera hecho unos votos en la iglesia, sino porque estuviera convencida de que no podría vivir sin él. Incluso quizá porque lo amaba. Lo amaba. Por Dios, ¿cuándo había pasado eso? ¿Cuándo había empezado a esperar tanto el matrimonio? Se había casado con ella para que sus hijos tuvieran una madre, ambos lo sabían. Y luego estaba la pasión. Bueno, era un hombre y hacía 8 años que no estaba con una mujer. ¿Cómo no iba a emborracharse de placer ante el contacto de la piel de Eloy, ante sus gemidos cuando explotara a su alrededor, ante la intensidad de su propio placer cada vez que la penetrara? Había encontrado todo lo que quería en el matrimonio. Él los llevaba a la casa a la perfección durante el día y calentaba su cama como una cortesana de noche. Cumplía también todos sus deseos, que Philip no se había dado cuenta que Eloy había hecho otra cosa. Se había metido en su corazón, lo había tocado y lo había cambiado a él. La quería, no buscaba el amor, ni siquiera se le había pasado por la cabeza, pero lo había encontrado y era lo más maravilloso del mundo. Estaba frente a un nuevo amanecer, frente a un nuevo capítulo en su vida. Era emocionante y aterrador porque no quería volver a fallar. No ahora que había encontrado todo lo que necesitaba. Eloy, los niños, él mismo. Hacía años que no estaba gusto en su piel, años que no confiaba en sus instintos, años desde la última vez que se miró al espejo y no apartó la cara. Miró por la ventana. El carruaje había minorado la marcha porque ya estaban llegando a Ronejar. Todo parecía gris, el cielo, la piedra de la casa, las ventanas que reflejaban las nubes, incluso la hierba parecía menos verde sin la luz del sol. Todo iba acorde con su estado anímico contemplativo. Un lacayo abrió la puerta y ayudó a Eloís a bajar. Después, cuando bajó Philly, Eloís se giró y le dijo: estoy agotada y tú también pareces cansado. ¿Por qué no subimos a descansar un rato? Philly estaba a punto de asentir porque también estaba agotado, pero antes de poder decir que sí, me dio la cabeza y dijo: sube sin mí.
Ella abrió la boca para protestar, pero Philly le colocó la mano encima del hombro y la hizo callar. Subir enseguida, dijo, pero creo que ahora quiero ir a darles un abrazo a los niños.